el día. Invito a acompañarme en la lectura de Mateo 7, de versículo 1 a 6. Mateo 7, de 1 a 6. A sus discípulos, a los futuros ciudadanos del reino, y lo que él compartió en aquel tiempo es útil e importante para nosotros hoy en día. Entonces, realmente, este texto no está dirigido a los inconversos, sino está dirigido a nosotros como cristianos, cómo debemos portarnos. Entonces, hoy vamos a hablar de esta tendencia que tenemos nosotros de juzgar. Y dice la palabra de Dios, no juzguéis a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, les juzgarán. Y con la medida que mida a otros, se les miran a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no las ves importante, la viga que está en lo tuyo? ¿Cómo pueden decirle a tu hermano, déme sacarte la astilla de tu ojo, cuando ahí tiene una viga en lo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y algo aquí interesante. No dé lo sagrado a los perros, ni sea que se vuelven contra ustedes y los desplacen, ni echa las perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Es un poco versículo, pero está full de explicaciones para nosotros. Entonces es importante de entender el contexto de este pasaje, ¿no? Que Jesús está predicando, está comenzando su ministerio y importa mucho el carácter de sus ciudadanos. Nosotros somos luz del mundo. Entonces él ha explicado cuál es el DNA de nosotros. Y hemos tocado tiempo para ir detalladamente hablando sobre este punto. Hemos hablado de la importancia, la manera que debemos dar, la manera en que debemos orar, la manera en que debemos ayunar, no solo para ser visto frente a los demás, pero con nuestro Padre que está en los cielos. Pero es interesante, en el capítulo 7, Jesús está cambiando su enfoque. En vez de hablar tanto de Dios y nuestra relación con Dios, ahora está hablando de nuestra relación con los demás. ¿Cómo debemos portarnos con los demás? Entonces aquí no está hablando con el mundo, sino está hablando con la iglesia. Entonces yo tengo 3 puntos que quiero compartir, pero quiero ayudarnos a ver hoy y quiero contestar esta pregunta. ¿Cómo afecta nuestra naturaleza pecaminosa, la forma en que tratamos los demás? Pues quiero ver cómo juega nuestra naturaleza pecaminosa en la manera en que hablamos uno con otro. Y especialmente este punto de juzgar. Entonces, los 3 puntos que quiero tocar hoy es que hay que evitar una crítica maliciosa. Hay que evitar una crítica maliciosa. 2, nosotros debemos ejercer la autocrítica. Es decir, que primeramente tenemos que ver nuestra propia vida. Y al final, también debemos emplear la crítica sensata. Entonces, vamos a ver cómo debemos, lo que no debemos hacer, pero también vamos a ver qué debemos hacer en este tema tan importante. Entonces, en esta primera parte que dice, no juzguéis a nadie,
para que nadie los juzgue a ustedes. Puede ser el versículo más conocido y más compartido en el mundo. Entonces el mundo puede sacar este versículo y usarlo para sus propósitos. Es interesante cómo ha usado este versículo muchas personas. Hasta uno piense que no debemos tener justicia, no deben tener jueces. Entonces, todo debe ser libre para hacer lo que quiere. Y yo creo que eso es muy pertinente porque en Estados Unidos ahorita está peleando contra la autoridad. Y hay mucho problema con la policía, con los jueces. Y muchas personas no les gusta la justicia. No quiere ser juzgado, quiere hacer lo que quiere. Debemos aceptar cualquier actitud. Debemos aceptar todas las personas como son. Y hay mucha gente que está buscando libertad para sus deseos. Pudimos ver aquí en Madrid cómo piensa defender su derecho de ser como ellos quieren. Algunos piensan que no deben cuestionar o no pensando en esa crítica, ¿no? Hay momentos importantes de la crítica y hay momentos que no. Entonces, cuando uno está dibujando una bella arte, es importante tener la crítica. ¿De qué te parece de ese arte? Y si está diseñando un edificio, la crítica es importante. Entonces, en la literatura, estudiamos de cómo criticar la lectura. Entonces, lo que quiero señalar hoy es que la crítica constructiva tiene mucho valor. Pero lo que tenemos que buscar es que la crítica no destruye, no tumba. Entonces, Jesús está llamando la atención para la iglesia. No está hablando con el mundo, sino está hablando con nosotros. De tener cuidado en la manera que juzgamos. Yo como pastor de esa iglesia, pensando en ese tema, estoy pensando, mire, eso es importante para nosotros. Porque esta iglesia lleva 5 años y tristemente por la crítica entre nosotros hemos perdido algunas personas en esta iglesia. Algunas personas por la crítica han decidido de irse de aquí. Ahora, yo creo que unos salieron porque no les gustó la doctrina de la iglesia. Y nosotros no vamos a predicar otra doctrina. Si no le gusta la sana doctrina de la Biblia, si está ofendido, lo siento, pero no vamos a dejar de explicar fielmente la palabra de Dios. Y se vaya porque no le gusta la doctrina o la enseñanza de esta iglesia, lamento, pero nosotros vamos a ser fieles a predicar la palabra de Dios. Pero hay otras personas, por chisme, por decir algo, el problema es que nosotros somos muy débiles, somos muy sensibles y tenemos que tener cuidado en la manera que juzgamos a los demás. Y por eso creo que Jesús está llamando la atención, porque Él sabe que por nuestra naturaleza pecaminosa, las lenguas pueden saltar muy rápido y podemos juzgar a los demás. Porque muchas veces cuando juzgamos a los demás, nos ayuda a sentir mejor. Esta persona tiene ese problema. Si esta persona tiene ese problema y yo no tengo, bueno, entonces tenemos esta idea loca, esta mentira en nuestra mente que vamos a sentir mejor si juzgamos a los demás. Pero Jesús está ahí bien claro. Dice que no juzguéis. Dice, porque tal como juzguéis,
se les juzgará. Y la medida en que miden a otros, se les mide a ustedes. Ok, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está hablando con la iglesia y está diciendo, ojo, cuidado. La manera en que tú estás juzgando a los demás, también Dios va a usar la misma en contra de nosotros. Y no solamente Dios, pero el mismo hombre. Cuando nosotros juzgamos en una manera incorrecta, muchas veces devuelve a nosotros con la persona con quien juzgamos. Entonces hay que tener cuidado en una crítica maliciosa. Y un ejemplo de eso es los fariseos. Fariseos orando en la iglesia. Señor, te doy gracias a Dios que no soy como los pecadores y los publicanos. Es una crítica malo. Algunos fariseos llevaron a Jesús a una mujer en pecado, criticando a ella. ¿Dónde estaba el hombre? Interesante, ¿no? Trajeron a la mujer. ¿Y cómo fue la respuesta de Jesús? Muy sabio. Lo que no tiene pecado, te pueden tirar la primera piedra. Todos ellos también están culpables. ¿Cómo te puede jugar esa mujer cuando tú también tienes sus pecados? A lo mejor la de ellos estaba escondido, pero de esta mujer estaba público. Yo muchas veces pienso que Jesús escribió nombres, pueden ser que de mujeres con quien los mismos fariseos estaban portando mal. Este fue, no es bíblico, pero yo trato de imaginar qué podía haber escrito Jesús, ¿no? No dice la Biblia, ¿no? Pero Dios sabe cómo está el corazón de ellos. Y está haciendo un punto. Cuidado en la manera en que juzgamos. Hermanos, esta doctrina de juicio, de justicia, es importante. Y muchas veces nos tocamos a la iglesia. Queremos hablar de cómo somos justificados por la fe. Pero creo que no hemos predicado, no hemos hecho tan énfasis en el juicio. Todos nosotros, algunos de nosotros, queremos que siendo cristianos somos libres de juicio. Mire lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24. Ciertamente les digo que el que oye mi palabra y cree en mí, tiene la vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Mira, no voy a ser juzgado, yo soy cristiano, estoy bien con Dios. Ojo, hemos pasado para ser juzgado hacia el infierno. Otro dice Romanos 8:1. Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación por lo que está unido con Cristo Jesús. No hay ni condenación. Entonces yo tengo que confesar hasta que yo mismo pudimos tomar ligera la responsabilidad delante de Dios de entender que todo lo que hago, yo tengo que rendir cuentas. El hecho que Dios me ha salvado, me ha dado vida nueva, no quiere decir que no voy a ser juzgado. Entonces, quiero explicar 3 tipos de juicio que encontramos en la Biblia. 3 tipos de juicio, porque es importante que estemos claros en este tema. Primeramente, hay un juicio que es final y eterno. Lo que están en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevos. Cuando nosotros nacimos en Cristo,
Cuando somos una nueva criatura, tenemos ese gozo de saber que Dios ha pagado todos nuestros pecados, nos ha librado del maldad y que nos ha dado vida eterna. Dice que estamos en la mano de Dios y nadie puede sacarnos de ahí. En esta iglesia predicamos de la seguridad de salvación. Entonces, es un juicio cierto. Los que están en Cristo van al cielo, los que no están en Cristo, los que no han nacido nuevo, se van para el infierno. Pero segundo, hay un juicio que nosotros como cristianos podemos recibir. Y quiero que me acompañe 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Y Pablo está hablando con la iglesia sobre la Santa Cena y está llamando la atención. Y ve lo que dice 30-32. Perdón, 27. Dice, por lo tanto, cualquiera que come el pan o bebe la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que cada uno que deben examinarse a sí mismo antes de comer la pan y la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come el pan propio, come y bebe su propia condena. Dice que si nosotros tratamos ligeramente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, vamos a tener problemas. Y dice así en versículo 30 y 32, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluidos varios han muerto. Si nos examinamos nosotros mismos, no se nos juzgará. ¿Por qué está haciendo Pablo eso? Dice que, mire, es importante de evaluar nuestras vidas. Porque si nosotros no estamos examinando nuestra vida, vamos a pagar las consecuencias. Entonces, hermanos, aunque somos cristianos, por tratar ligera la palabra de Dios nos ha llamado a ser parte de su reino. Somos ciudadanos del reino. Hay un hermano de la iglesia con quien estoy caminando y llegó al semáforo. Y yo estaba, si me conoce a mí, yo no soy obediente a todos los semáforos. Ni cruza donde debe cruzar. Y gracias a Dios, este hermano me llamó la atención. Entonces digo, wow, el pastor de la iglesia está haciendo una tropieza, una de ovejas, ¿no? Pero es importante obedecer las leyes de ese mundo, ¿no? Si es importante que nosotros obedecemos las leyes puestas por el gobierno, mucho más importante de obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Somos ciudadanos de su reino y no ha dado a nosotros la libertad de vivir como queremos vivir. Tenemos que cumplir. Y fíjese que al final de este capítulo, Jesús va a decir, hay dos maneras en que podemos construir nuestras vidas. Con piedras preciosas, o podemos construir nuestra casa sobre una piedra, o podemos construirnos sobre una arena. Y Jesús está llegando a este punto. Y esta parte es importante porque está llamando la atención a decir que vas a ser juzgado en esta vida. Es importante que tomamos serio. Bueno, tenemos la bendición de ser en Cristo, pero también tenemos responsabilidades. Somos una iglesia, pertenece a este cuerpo. Y como parte de ese cuerpo, tenemos responsabilidades, tenemos deberes, y no podemos andar como queremos y decir, yo soy salvo, no tengo que rendir cuentas, puedo hacer lo que quiero. Pero Pablo está dando la atención por tomar en ligera. Algunos entre nosotros están enfermos, hasta algunos mueren. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que decir que eso es cierto. Porque nuestros pecados pueden causar enfermedades entre nosotros. Y una vez yo escuché que 80 personas que están al hospital, que son problemas mentales,
Y puede ser que muchas personas están en el hospital hoy en día porque está dando play a los pecados. Pero no es el punto que quiero llegar hoy. Otro ejemplo de eso en 1 Corintios 5, un hermano estaba teniendo relaciones con otra persona en la iglesia y Pablo dio a la iglesia, deja a ese hombre a Satanás. Entonces, si la persona no se arrepiente, la iglesia debe juzgar a esta persona. ¿Y por qué? Para que despierte y ser arrepentido en esta vida y no sería de juzgado al final del día de juicio. Eddie predicó sobre el libro de Hebreos. En capítulo 12, dice que los que ama a sus hijos los disciplina. Y si Dios nos llama a nosotros, nos ama a nosotros, Él también va a disciplinarnos en esta vida. Si Dios no nos disciplina, no va a tener una iglesia santa. Y yo doy gracias a Dios por la misericordia que ha tenido conmigo. No sé qué piensan vosotros, pero yo siento que yo merezco un castigo mayor. Pero Dios, por sus gracias, siempre abunde con nosotros. David, en Salmo 73, estaba pensando, ¿cómo es que los malos prosperan y los buenos tienen problemas? Entonces es fácil para nosotros pensar, bueno, yo estoy portándome lo mejor, pero la vida no es tan fácil. Y mire, esta gente que no se está portando bien y tiene una vida feliz. Mire, Dios va a juzgar a todos. Aunque Dios no juzguen a ellos, ahorita, cada uno tiene que ponerse delante de Dios. Entonces tenemos el juicio final, tenemos juicio si no portamos correctamente, pero también hay un juicio de recompensa. Entonces, acompáñame un momentico, Romanos 14. Romanos 14, versículos 10 y 12. Romanos 14, 10 a 12. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué a mí aprecias? Todos tendremos comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dice aquí, todos tenemos que presentarnos frente al tribunal de Dios. Primero de Corintios 3, habla de la manera en que podemos construir. Y dice que nuestra vida va a ser probado por fuego. Y lo que es triste, no sé si ha visto una casa completamente quemada. Pero lo que es triste es ver una casa totalmente quemada. Gracias a Dios, la gente que ha salido de la casa no murieron, pero perdieron todo. Y en este capítulo 3 de Corintios habla de gente que ha construido con mala material. Cuando llega el fuego, se quema todo. En el cielo no va a tener recompensa porque todo está en vano. Va a salvar nada más tu vida. Dice en 2 Corintios 5:10, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos tenemos que rendir cuentas. Todos tenemos que, yo como pastor, por este tiempo que tengo con vosotros, tengo que rendir cuentas cómo me ha aportado. Los maestros tienen que rendir cuentas, la manera en que está enseñando. Nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra vida personal, todos nosotros tenemos que rendir cuentas. Quiero leer un versículo más. Primero de Juan 2:28. Primero de Juan 2:28. Ahora, queridos hijos, permanezca en él. Para cuando manifiesta, podríamos presentarlo ante Dios confiadamente y seguro
de no ser avergonzado de su venida. Juan está diciendo, mire, se porta bien, evalúa su vida, haga un juicio crítico a tu propia vida, porque cuando Dios llega, antes de ese día precioso, no vamos a tener vergüenza. Entonces, hermano, como una iglesia, yo no quiero que ninguno de nosotros tengamos vergüenza. Entonces, aquí queremos predicar la palabra bien y fiel. Y vamos a seguir confesando nuestros pecados cada semana, porque somos débiles. Somos muy rápidos de correr hacia el pecado. Y por eso tenemos que recordarnos como una iglesia, tenemos que orar uno por otro. Señor, ayúdanos a evaluar nuestras vidas, porque somos débiles. En resumen, aunque somos cristianos y seamos justificados por la fe, tenemos la seguridad de nuestra salvación y sabemos que vamos al cielo, aún estamos sujetos a juicio aquí en esta vida y también en la vida que viene. Entonces, por eso, el segundo punto que quiero tocar es que tenemos que ser un autocrítico. No debemos juzgar a los demás, pero debemos hacer una evaluación de nosotros mismos. Es interesante aquí en este 6 versículos, podemos encontrar 4 palabras en griego diferentes referente a la palabra ver o discernir. Entonces, en este versículo, de 3 a 5, Jesús está llamando la atención de examinar bien, de usar los lentes espiritual, de realmente ver una autocrítica correcto, que realmente cómo estamos portando. Aquí, dice aquí, por aquí te fijas. Esta palabra en el griego es belpo. No sé si estoy pronunciando bien. Belpo. Pero significa mirar sin pensar. Entonces, ¿veo algo? Sí. ¿Veo algo? Entonces, tenemos la tendencia de ver algo, pero realmente no pare y verlo. Yo veo a ti, tú ves a mí. Entonces, ¿por qué estás mirando ligeramente lo que está en el ojo de tus hermanos? Y dice la segunda palabra, no les da importancia. Esta palabra en griego es katanoe. Esta palabra, esta idea, es que tú estás mirando algo, pero no estás dando importancia de lo que estás mirando. Tú lo ves, pero no estás parando para pensar en ello. En versículo 4 dice, ¿cuándo puedes decir a tu hermano, déjame sacar el astilla de tu ojo cuando va ahí? Y esta palabra, cuanto ahí, que se ve en otro libro, en otra versión es diferente, pero en mi versión dice cuando está allí, en el griego, significa iduo, y quiere decir ver sin percepción. Entonces, Jesús está usando una palabra que realmente no es tan importante que aprendamos griego, y yo puedo decirlo muy bien. Pero la idea es que tenemos que tener cuidado en la manera que estamos mirando a los demás. Y el punto importante aquí es cómo va a acusar de una tontería en el ojo de la otra persona cuando realmente en la tuya hay algo mucho más importante, algo mucho más grande. Entonces está diciendo, saca primero la viga que está en su ojo y después, en versículo 5, al final, otra palabra, entonces verás con claridad. Te pueden ver realmente cómo está la situación. Entonces Jesús está llamando la atención. Ojo, tenga mucho cuidado
en lo que está buscando en la vida de otra persona. Tenga humildad, porque tu juicio no es completo. No sabe toda la historia. Somos seres humanos sin toda información. ¿Y cuántas veces hemos juzgado algo y hemos sido 100% equivocados? Entonces Jesús dice, tenga cuidado de juzgar a alguna persona. Debemos ser rápido de escuchar y lento para hablar. Dice que, versículo 5, hipócritas. Saca primero la viga en tu propio ojo y después con claridad pueden sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces está llamando la atención, mire, tenemos que trabajar cuidadosamente, tenemos que tener humildad. Y a mí me gusta lo que dice en Gálatas 6.1. Acompáñame un momentico a Gálatas 6.1. Yo creo que ese es un versículo que todos nosotros como iglesia deben memorizar. Hermanos, si alguno se sorprende de pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud de humildad. Yo creo, y cuando dice ustedes que son espirituales, se está refiriendo a los hermanos en la iglesia que ha sacado el palo en la viga de tus ojos. Dice que lo que está humilde, lo que va con una actitud de ayudar y no criticar, busca a restaurar su hermano, pero con una actitud de humildad. Entonces, debemos ser humildes, debemos ser compasivos, debemos ser tan conscientes de nuestro propio pecado y de nuestra iniquidad que cuando los encontramos en otros, lejos de condenar, tengamos ganas de llorar. Señor, me pongo con pobre espíritu. Señor, en vez de criticar, voy a estar en oración. Señor, no sé cómo está su matrimonio, no sé por qué está actuando así. Señor, dame un corazón correcto de pelear espiritualmente por la situación que se enfrenta mi hermano. Tenemos que tener simpatía, gracia, si realmente queremos ayudar. Es lo que deseo para nuestra iglesia, que seamos humildes, que no seamos una iglesia que estamos señalando cosas que no queremos en otra persona, lo que no son agradables, sino que enfocamos nuestra vida. Vemos la viga en nuestro ojo para que podamos hacer una bendición a los demás. Ahora, es importante de entender que Jesús no está diciendo que no en ninguna situación debemos juzgar. Está poniendo y explicando a nosotros la manera en que debemos juzgar. Tenemos que tener autocrítica, debemos tener mucha seguridad que no estamos haciendo por nuestro propio ego para sentirnos bien de nosotros, de levantar nosotros encima de los demás, sino si vamos a criticarlo, debe ser con mucha humildad, queriendo que esa mano se aleja del pecado. Hermanos, es importante que nosotros aprendemos cómo hablar uno con otro. Porque en esta sala está lleno de pecadores y necesitamos uno a otro. Necesito que me enfrente a mí. Tenemos que ser humildes para que podamos reflejar a Cristo, para que podamos ser sal y luz en la tierra. Que Dios nos ayuda, que no es fácil. Pues es interesante.
que Jesús nos enseña algo interesante en el versículo 6. Y creo que está mostrando la manera en que debemos juzgar, cómo tener discernimiento cuando hablamos con otras personas. Versículo 6 dice, no dé lo sagrado a los perros, no sea que se vuelven contra ustedes y los despadecen. Ni echa las perlas a los cerdos, no sea que las pisotea. ¿Qué significa eso? Interesante, ¿no? Jesús está llamando la atención y está diciendo que queremos tener discernimiento. Porque hay muchas iglesias que han ido a mala doctrina porque no sabía, no tenía discernimiento de parar el pecado en su iglesia. Hay muchas denominaciones que ya son liberales porque no aplica bien el discernimiento y no había llamado la atención cuando era necesario. La opinión popular es que debemos permitir casi cualquier cosa para mantener la paz, la tranquilidad y unidad. Esa es la mente en Madrid hoy día. No debemos criticar a los gays, no deben criticar todo ese pecado. Deja que ellos hagan lo que quieren. Entonces nosotros como una iglesia debemos saber cómo actuar frente a esos. Ahora, yo digo que cada persona tiene derecho y ellos no pueden obligar a nadie a lo que deben creer, pero nosotros debemos tener una actitud correcta hacia ellos. Y nosotros debemos estar firmes en lo que queremos y debemos estar disponibles y con sabiduría de defender lo que es correcto. Tenemos que saber qué significa tirar algo frente a los perros y los cerdos. Entonces, quién son los cerdos? ¿Qué refiere Jesús cuando habla de los perros? Podemos ver en Filipenses 3:2, cuando Pablo dice, cuidado con los perros. En este caso, los perros eran un animal muy salvaje. No era la mascota en aquel tiempo. Era conocido como muy bruto, que siempre mete y se rompe cosas. Entonces, está hablando de los inconversos. Los perros son la gente bravo hacia el evangelio. Entonces, si dice que no debemos tirar las perlas frente a ellos, primeramente, ¿cuáles son las perlas? Yo pienso que en este caso Jesús está hablando de su reino. Las perlas son el evangelio. Las perlas son la verdad. Las perlas son las buenas nuevas. Entonces Jesús está diciendo, tenga cuidado en la manera en que está compartiendo el evangelio. En vez de estar criticando, nuestro trabajo debe ser de extender el reino y tenemos que estar capaces de presentar el evangelio. Pero necesitamos tener discernimiento con quién debemos presentar el evangelio y cómo debemos presentar el evangelio. Entonces, como dijo antes, que al final, cada nosotros tenemos que rendir cuentas. Al final del capítulo vamos a hablar que cada quien está construyendo una casa. Y nosotros tenemos que ser capaces de evaluar con quién estamos construyendo, sobre qué estamos construyendo. Entonces, pregunto, ¿cuál es la manera correcta de emitir un juicio? ¿Cómo debemos exponer el error? Primeramente, nuestro motivo debe ser con humildad. Esto no quiere decir que no debemos compartir el evangelio.
porque Jesús nos ha llamado a todos de ir a todo el mundo y hacer discípulos. Jesús envió a sus discípulos en grupo de 2 para compartir el evangelio. Entonces, Jesús está predicando, enseñando, pero aquí es algo muy importante de con quién y cómo debemos compartir el evangelio. Y quiero darle 4 puntos importantes en cómo se aplica a esto a los cristianos en la iglesia hoy en día. Entonces, primeramente, es importante cuando compartimos el evangelio que debemos entender que hay diferentes tipos de personas. Tenemos que tener discernimiento cuando compartimos el evangelio, cuando compartimos las perlas. Entonces, es importante que sabemos con quién estamos hablando. Y acompáñenme un momentico a 1 Corintios 9, versículo 19 en adelante. Dice Pablo en versículo 19, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como es posible. Entre los judíos se vuelvo judío, a fin de ganar ellos. Entre los viven bajo la ley me vuelve como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no estoy bajo la ley, a fin de ganar ellos. Entre los que tienen la ley, entre los que no tienen la ley, me volví como los que estén sin ley, aunque yo estoy libre de la ley de Dios, como compartiendo con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están en la ley. Entre los rebeldes, entre los débiles, me hace débil, a fin de ganar los débiles. Me hace todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos por medio sea posible. Todo esto lo hago por causa del evangelio para participar en su fruto. Entonces tenemos que identificar cómo son las personas y tenemos que estar dispuestos de cambiar nuestra estrategia. Con los débiles tenemos que ser débiles. Con los gentiles tenemos que entender su punto de vista. Con los gitanos tenemos que entender su situación. Entonces, es importante de entender las personas con quienes estamos trabajando. Necesitamos tener una actitud de amor y presentar el evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos saber distinguir entre varios tipos de personas. Saber con quién podemos hablar y con quién no debemos hablar. Es interesante que mirando el mismo ejemplo de Jesús, Jesús no estaba dispuesto a hablar con Herodes. Herodes hablando con Jesús en Lucas 23 y dice, Jesús, yo quiero ver unos milagros. Hágame un milagro. Jesús, cero. No iba a tirar las perlas frente de Herodes. Pero cuando Pilato, lo preguntó, Jesús respondió. Con él, Jesús podía hablar, pero con los Herodes, no. Y fíjese que Pablo, llegó un momento cuando los judíos no estaban haciendo caso a Pablo. Y dijo, ya basta. Tu sangre está sobre ti. Voy a predicar a los gentiles. Entonces sabemos que Pablo era apóstol de los gentiles porque no pudiera con los judíos. Cuando uno quiere pescar, tiene que saber ¿cómo se llama? Tiene que saber qué debo poner la carnada para agancharlo, ¿no? Entonces, como cristianos, tenemos que saber
cuál es útil para compartir el evangelio. Entonces, también tenemos que entender que los métodos de presentación pueden ser distintos. Porque cuando nosotros hablamos que algunas personas pueden ser una ofensa. Entonces, yo he estado en una iglesia y un hermano se acercó a una visita a decir, buenos días, amigo, ¿tú quieres recibir a Jesucristo? Ahora, ¿cómo sabemos que esta persona está listo para esta acusación o esta invitación? Tenemos que ser sensibles, tenemos que ganar cierta oportunidad y a veces cuando estamos tan francos se pueden asustar la gente. Entonces tenemos que saber cuál método es correcto de usar. Tenemos que predicar con amor. Tenemos que demostrar que cuando estamos hablando, no estamos, vamos a decir, juzgando, pero estamos compartiendo por amor, porque queremos ayudarles. Y al final, el verdadero evangelio es apropiado en cada caso particular. Cuando nosotros compartimos el evangelio, hay cosas que son medulares. Jesús está hablando con una mujer samaritana. Y esa mujer samaritana quería evitar el tema. Y dice, bueno, Señor, ¿dónde podemos adorarte? ¿Podemos ayudarte en esta montaña? ¿Podemos hacerlo allá? Quería desviar el tema. Pero Jesús sabía modular, que tenemos que llegar a medular, que somos pecadores, tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que reconocer la gravedad en que estamos, porque si no entendemos la gravedad en que estamos, no van a agradecer un Salvador. No vamos a apreciar todo lo que Jesús tiene que ofrecernos si realmente no estamos claros en la situación en que estamos. Entonces, tenemos que tener cuidado la manera en que presentamos. Cuando estamos compartiendo con una persona nueva, no vamos a hablar de la elección, no vamos a hablar de la predestinación. Eso es algo tema más adelante. Tenemos que ir a medular, tenemos que saber cuáles son los versículos claves que debemos compartir. El Evangelio es de poder para salvar. No tengo vergüenza del Evangelio porque es de poder de salvación. Entonces, no debemos tener vergüenza de decir la verdad. En amor, ganando la oportunidad, buscando el momento apropiado, entendiendo la cultura de la persona. Pero nosotros, como cristianos, ese es nuestro trabajo. Ahora, te pueden rechazarnos, pero un día tenemos que dar juicio, de frente de juicio, y tenemos que responder si éramos fieles en compartir la fe o no queremos molestar a los demás. Y no compartimos porque no queremos causar conflictos. Hermanos, Dios ha colocado a nosotros en Madrid por un propósito. Tú estás viviendo y trabajando en donde estás porque Dios ha colocado. Y hay personas con quien se puede ser una bendición. Pero tenemos que tener la fe que Dios sí puede usarnos. Tenemos que tener la seguridad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que tener una actitud correcta. No podemos ir a criticar a los demás teniendo un palo en nuestro ojo. Y tenemos que tener discernimiento en la manera que compartimos. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Está bien clara. Y perdónanos, Señor, por la persona que ha sentido rechazado por algún juicio de nuestra parte. Señor, no queremos perder ninguna persona más de nuestra iglesia por palabras no agradables. Señor, si a uno no le gusta
el evangelio, la palabra, la verdad, entendemos que se pueden rechazarlo, pero ayúdanos, Señor, de examinar nuestra propia vida, de quitar las cosas de nuestra vida que disturba, que frena de ver la situación correcta. Y ayúdanos, Señor, con mansedumbre, con humildad, presentar el evangelio a los que pongan en nuestro camino. Que para ti sea toda honra y gloria. En nombre de Jesús te lo pido. Amén.